Hola hermanos, buenas tardes, bienvenidos a la casa del Señor para dar inicio a este culto que damos gloria y honra a nuestro Señor. Vamos a iniciar este culto con una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí para poder escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que nos edifiques, que guardes a nuestros hermanos que están por llegar, apresura sus pasos, permite que lleguen con bien. Si también nuestros hermanos por algún momento no pueden estar con nosotros, Señor, bendícelos y que después puedan escuchar tu palabra. Señor, también a todas las personas que después puedan escuchar tu palabra, bendícelos y cuídalos. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor me protege del peligro. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados se lanzan a destruirme, tropezarán y caerán. Aunque un poderoso ejército marche contra mí, mi corazón no abrigará temor. Aunque ellos me ataquen, confío en Dios. Lo que le pido a Dios, lo que más deseo, es el privilegio de meditar en su templo, vivir en su presencia cada día de mi vida y deleitarme en su perfección y gloria. Allí estaré yo cuando sobrevengan las tribulaciones. Él me esconderá en el santuario. Él me pondrá sobre alta roca. Entonces alzaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Entonces le llevaré sacrificios y con gran gozo entonaré sus alabanzas. Amén. Pues así es, hermanos, nosotros confiamos en nuestro Señor, que Él nos librará. Y porque también confiamos en Él, depositamos nuestra vida y le damos gloria y honra a nuestro Señor. Así es que, hermanos, pues los invito a alabar a nuestro Señor. Alabemos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo
en verdad, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Vamos a seguir cantando este canto, que no tenemos la letra, pero creo que nos lo sabemos, creo que ya lo hemos cantado aquí, que se llama Gracias Sublimes. El que dice, ¿quién rompe el poder del pecado? Gracias sublimes, perfecto es. Sí nos lo sabemos y sí podemos. Cantemos, mis hermanos, aunque sea sin letra. ¿Cómo va? ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia, quien resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, 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 gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 por lo que hiciste en mí. Amén. Podemos tomar nuestro lugar un rato. Hermanos, tomemos nuestra Biblia con nuestra mano derecha para hacer nuestra profesión de fe. Puede ser impresa, digital. Alcémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso a nuestro pastor. Me asombra de verdad cómo el Espíritu Santo tiene el control de todo, ¿no? O sea, cómo hacer compatible, cómo compaginar la lección de hoy con el sermón de hoy. Solamente por gracia de Dios, ¿no? Por gracia de Dios. Así que vamos a comparar los valores del mundo y los valores mayores, el ponernos a los pies del Señor. Realmente es impresionante. Y es que en los valores del mundo pensamos que cuando es más, ¿me explico? Más dinero, más posición, más gente a su servicio, más, es más, ¿verdad? Es más. Ayer platicaba con un amigo y me decía, híjole, tengo compañeros anestesiólogos, porque él es anestesiólogo, que les encanta andar en los hospitales top. Hombre, yo voy a operar a tal hospital y a tal hospital y a tal hospital y andan pero en el top, ¿no? Dicen, están en los mejores hospitales, pero como les pagan por aseguradora, les pagan nada, no se valora su trabajo, pero da estatus estar en el mejor hospital. Entonces buscamos a veces eso, el más, como un valor mundano, el más es más, y Dios nos dice, no, cuando es menos, es más. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso? Pues solo por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Terminamos de ver Josué, ¿se acuerdan cómo lo terminamos Josué? Dijimos, mientras vivió Josué y su generación estuvieron apegados a Dios. Cuando murió Josué y todos los de su generación, los nuevos del pueblo, que no conocían de las maravillas que Dios había hecho en su vida, empezaron a adorar otros dioses. Por eso usábamos, para hacer ad hoc a lo del Día del Niño, aquello de que, y las criaturas, ¿verdad? Y las criaturas, uno como quiera, pero y las criaturas, ¿sí? Así, entonces lo usábamos así. Y hoy nos brincamos al siguiente libro, Jueces, está bien interesante Jueces. Y específicamente el versículo Jueces 7:4, que nos dice, ¿cómo nos dice Héctor? Ahí está. Pero el Señor dijo a Gedeón, el pueblo es aún demasiado numeroso. Hazlos descender a las aguas y ahí te los probaré. Del que yo te diga, este irá conmigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, ese no irá contigo, el tal no irá.
Es el Señor tomando decisión, pero esa es la parte importantísima. Y para poder entender este pasaje, prácticamente va a ser un relato, lo que voy a hacer, así como un resumen de qué fue llevando las cosas para llegar a este punto. Y después de ahí vamos a sacar enseñanzas prácticas que ahora tienen que ver con el Día de la Madre, ¿ok? Que está muy próximo. Porque el Señor, siempre hablamos del Padre amoroso, pero el Señor también se comparó con mamá gallina, fíjense qué interesante. Si ustedes ven Lucas 13:34, el Señor se está lamentando de cómo Jerusalén maltrató a los profetas, de cómo va a ser el destino de Jerusalén, y dice, como una gallina quise reunir a los polluelos debajo de las alas. Se está comparando con eso. Y el Señor nos quiere así como una gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. Entonces vamos a hablar 10 enseñanzas prácticas al final, pero cortitas. Así que vámonos al relato. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, te ruego, Señor, que sea tu palabra la que nos hable hoy, que sea tu voz la que se escuche. Sé que utilizas instrumentos imperfectos para esto, Padre bendito, así que te rogamos que nos bendigas y que se haga tu voluntad, que tu palabra sea semilla cayendo en tierra fértil, que nos exhortes a tomar decisiones en nuestra vida para que prevalezca en ella los valores tuyos, tu sabiduría, y no la sabiduría del mundo. Te lo rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es que, bueno, este texto se da en el contexto de guerra, guerra. Sí, ya habían conquistado Canaán, pero ¿qué es lo que sucedía después de que muere Josué? Fíjense nada más cómo sucede. El pueblo es infiel. Se los voy a mandar, hay una plática muy buena de Elí, porque tenemos la idea, el Dios del Antiguo Testamento es genocida, manda la guerra, mata, y si vemos el panorama incompleto, pues vamos a pensar en un Dios que no es amoroso, pero es el mismo Dios. Y para poder entender qué es lo que sucede en ese contexto de guerra, de invasión, tenemos que entender las razones por el que el Señor lo manda. Pero en ese contexto de guerra, cruzan el Jordán, conquistan Canaán, pero el pueblo se aleja de Dios. Lo veíamos en la lección, se deja ir por los valores mundanos. De manera tal que cíclicamente son libres y en paz, y después vuelven a caer, empiezan a adorar otros dioses, los conquistan, los dominan, los agreden, y así están, cíclicamente. Y parece que el que llega es peor. ¿Qué predomina en los valores del mundo? ¿Qué predomina? ¿Cuál es el libro que dicen este es el mero chipotle de los libros sobre las tácticas de guerra? ¿Alguien lo conoce? Seguro. ¿No? ¿Nadie? Pasa el que sigue. Se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. 2500 años tiene este libro, El arte de la guerra de Sun Tzu. Y dice que es el libro que ha inspirado a gente tan grande militarmente como a Napoleón, a Mao Zedong en la guerra de China del mediados del siglo pasado. Y muchas otras figuras, 2500 años. Y dicen, ninguna de sus máximas ha quedado atrás. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Dice, es decir, es actual y es toda una filosofía de la guerra. ¿En qué lo fundamenta Sun Tzu? Fíjense, en 5 puntos principales, es el arte de la guerra, lo fundamenta en 5 puntos principales. Comparar condiciones entre el enemigo y yo, el enemigo y nosotros, los bandos rivales, y así poder predecir una guerra. Es fácil, ¿va? En el box dice uno, pues son del mismo peso, el alcance, la edad, igual están comparando, ¿sí? A ver si tiene chance de ganar o no. Los primeros factores, el primero de esos 5 factores es la doctrina. Significa que el pueblo esté en armonía con el gobernante. Si hay disenso, no hay manera de ganar. De modo que el pueblo siga a su dirigente sin temer por sus vidas
y sin correr cualquier peligro. Fíjense, doctrina primero. El segundo, el tiempo, es decir, las condiciones hidrometeorológicas, si es día, si es de noche, vamos a atacar por sorpresa, recién amaneciendo, les va a dar el sol de frente, a lo mejor los va a lamparear y a nosotros de espalda, entonces vamos a tener mejor visión, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. El tercero, el terreno, vamos a tantear el terreno. Está fácil, hay dificultad para desplazarse, hay sitios estrechos donde puedan haber emboscadas, etcétera, etcétera. El cuarto, el mando debe tener cualidades, sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. Dice uno, pues sí. El quinto, la disciplina, comprendida como la organización del ejército, los rangos, los oficiales, la regulación de las rutas de suministro, la provisión material. Estos cinco valores, ¿qué creen que dijo Dios en esta guerra? No sirven. Esos son valores humanos. Porque para mí, cuando son menos, son más. ¿Para qué? Para que se muestre mi gloria. Así que la sapiencia humana dice, pues es eso, ¿no? Sí, es lógico. Si aquellos son 10 y nosotros 20, les vamos a dar, ¿verdad? Si aquellos traen palos y nosotros traemos algo que truene, pues les vamos a dar, ¿verdad? Si los agarramos de sorpresa, pues les vamos a ganar. Y Dios dice, no, eso no sirve. Eso no sirve a mis ojos, para que se muestre mi gloria, para que se muestre mi sabiduría sobre los valores del mundo. No, hombre, la gloria y la honra solamente de Dios. Entonces vamos a enterarnos del contexto, cómo estaba ese asunto. Les digo, terminamos Josué, hablamos de la infidelidad del pueblo de Israel, la misericordia de Dios repetida y reiterada. Cada que se acercan a Él, Él nos rechaza. Y eso lo tenemos que entender en la actualidad también. Dios no rechaza a nadie. Si alguien se acerca a Él, seguramente vamos a tener su mano extendida, seguramente vamos a tener su paz en nuestra vida, su misericordia. Y empezamos entonces el libro de Jueces y tenemos que hacer varias consideraciones. ¿Quién creen que se vuelve a aparecer ahí? El ángel de Jehová, es Cristo preencarnado. No es cualquier ángel, es Cristo preencarnado. ¿Por qué decimos esto? Porque le rinden culto, le dicen Señor, y además Él vuelve a hablar en primera persona. Dice, se le manifiesta Cristo a este hombre, a Gedeón, en un contexto que ahorita lo voy a tratar. Pero les dice, los saqué de Egipto, primera persona. Les hice entrar en la tierra que prometí. Pero después dice una sentencia muy, muy grave, muy seria. Dice, pero quebraron el pacto. Un pacto, decimos, es un acuerdo entre partes, ¿no? ¿Cierto? Hasta jurídicamente. Un contrato es un acuerdo entre partes. Pero si tú lo rompes, yo ya no estoy obligado a cumplir. Y eso les dice el ángel de Jehová. Ya no está en efecto y no estoy obligado a destruir a las naciones de alrededor. Por el contrario, fíjense la sentencia tan dura. Tú te alejaste de mí, yo no estoy obligado a limpiar de alrededor. Y por el contrario, los pueblos de alrededor van a ser espinas en tu costado. Fíjense lo que es traer aquí algo encajado. Espinas en tu costado, y los dioses de ellos serán una tentación constante para ustedes. ¿Se acuerdan que en el sermón pasado hablábamos quiénes los dioses en la actualidad en los que nos podemos desviar? Imágenes, esculturas, o a veces cosas que no son malas, ¿no? Nos clavamos en el trabajo y lo ponemos en primer lugar. Los bienes materiales los ponemos en primer lugar por encima de Dios. Se vuelven nuestros dioses y van a ser una tentación constante, les dice. Y entonces, bueno, el pueblo, dice, sirvió al Señor todo el tiempo de Josué hasta que Josué partió a la edad de 110 años. ¿Se acuerdan que ya se fue viejito? Dice, y toda esa generación reunida con los padres, se levantó otra generación que no conocía del Señor. Por eso la importancia de lo que hablábamos la semana pasada. Sí, el relevo generacional, el trabajar para los jóvenes, para los niños, para que no tuvieran esa cosa. No conocían al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales.
abandonaron al Señor y se fueron tras otros dioses. Y los pueblos que estaban en su alrededor, los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Y los abandonó en la mano de sus enemigos de alrededor. Lo mismo sucede. Dios está constantemente con nosotros, pero cuando decidimos alejarnos, nos metemos al fango del mundo, y es más fácil que caigamos. Y a veces caemos y le echamos la culpa. ¡Ay, Señor! ¿Por qué permites esto? Mijito, tú te estás alejando. Tú te estás siguiendo al mundo. Tú te metiste a terreno resbaloso y después me reclamas por qué te caíste. ¿Sí me explico? El Señor bendice, pero también nos deja decidir. ¿Y cómo fue el asunto? Fíjense, no les dieron victoria sobre esos pueblos y quedaron 5 ciudades de filisteos. Filisteos así como Goliat, heveos, cananeos, hititas, amorreos, jebuseos. ¿Y qué era la otra cosa por la que el Señor quería evitar ese contacto con los otros pueblos? Además, tomaron a sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a los dioses. ¿En dónde fue? Dicen que vamos a recuperar Texas, Nuevo México, California, cuando sean más mexicanos que estadounidenses, ¿verdad? Es decir, en el seno de la familia, en los hijos, aquí sucedió lo mismo. Cuando se empezaron a casar y a convivir estrechamente mujeres y hombres de diferentes pueblos, dicen, no, pues mejor no la voy a hacer enojar, mejor sí voy a adorar a su Dios, para que estemos en paz. Fíjense la tentación tan grande que es esa convivencia con el mundo. Así que eso fue lo que sucedió, y periodos así cíclicos. Entonces fueron 8 años que vivieron bajo los sirios, 40 años de paz y libertad, porque el Señor levantaba caudillos, levantaba jueces que exhortaban al pueblo. Oye, regresen al Señor, no adoren. Y cuando ellos predominaban, ¿sí? Había paz en la tierra. 40 años estuvieron bien hasta que volvieron a caer. Llegó Otoniel en ese periodo y después de su muerte fueron sometidos por moabitas, amonitas, amalacitas, 18 años, hasta que Ahod dio muerte al rey Eglón. Hizo una espadota así, se la escondió y decía que medía como medio metro, lo leía en una versión actualizada, pero sí, va aproximadamente dos codos, unos 60 centímetros, y dice que le encajó completo porque era muy obeso el rey Eglón, completito. Y finalmente una profetisa, Débora era mujer y encabezó ahí. Así que esos periodos de acercamiento, alejamiento, todo eso ocurrió hasta que aparece un pueblo que era verdaderamente malo con ellos, en los pueblos del Madián. ¿Qué hacían los madianitas? ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros que ir haciendo? Entonces, primero el contexto para que no haya pretexto para conocer la gracia de Dios. Después, ¿qué sucede? Reconocer nuestra propia ineptitud nos hace reconocer la gracia de Dios. El pueblo de Madián los somete. No fue mucho tiempo, fueron 8 años, 7 años y fracción, pero eran especialmente crueles. Es más, los obligaron a huir hacia las montañas, a vivir en cuevas, a vivir fortificados, porque llegaban, ellos calculaban, ya sembraron, hay que aterrizarlo de ahorita, hay que llegar, porque están cosechando. Y llegaban y arrasaban con la cosecha. Y llegaban y arrasaban con los asnos, con las ovejas y con los bueyes. Llegaban y arrasaban. Y decían que eran tantísimos que eran como langostas, incontables, los camellos tantos como la arena del mar. Llegaban y los saqueaban. Y esto pues a lo mejor tenían su guardadito y aguantaban un año, pero al siguiente peor y peor. Así que se fue generando hambre y pobreza. Y los adversarios eran abundantes y los frutos de la tierra robados. Y en esa desesperación, pasa la que sigue, se aparece el ángel de Jehová. Y también la que sigue, sí, en esa desesperación los hijos de Israel
claman a Jehová. Y eso nos debe también dar enseñanza. Cuando estamos hasta abajo, ¿sí? Cuando estamos más enfermos, cuando andamos más carentes de recursos, cuando andamos más mal, es cuando a veces volteamos nuestros ojos a Cristo. Cuando estamos bien, a veces ni nos acordamos de Dios, o tenemos una noción vaga de Dios. Pero cuando caemos, es cuando volteamos nuestros ojos. Nos acordamos que hay una divinidad mucho mayor que nosotros, ¿sí? Y se aparece el ángel de Jehová. Es Cristo otra vez preencarnado. Y se aparece y se va y se sienta ahí abajo de un encino, está sentadito y se le aparece a Gedeón. Y le dice, fíjense, por eso les digo que dudar es humano, Le dice el ángel de Jehová, le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínense qué saludo. ¿Y qué responderían si están en ese contexto que les cuento? Que los saquean, que los maltratan, que les roban, que están en pobreza. ¿Qué está haciendo Gedeón en ese momento? Está limpiando trigo a mano, no con máquina ni con nada, no con las herramientas rústicas que utilizaban. A manita, estar desgranando las espigas para quitar el trigo y escondido allá en un lagar, en un lugar, en un olivar, pero hasta el fondo, escondido para ahí guardar su trigo, para que no se lo robaran. Sí, ahí está escondidito, ahí metido, y ahí se le aparece y le dice, Jehová está contigo. Y vean cómo es el espíritu humano, porque así somos, en la actualidad así somos, hermanos. ¿Qué le respondemos cuando estamos hasta el piso? ¿Qué le reclamamos? Uy, pues si estuvieras conmigo, ¿verdad? No estás conmigo. Porque eso mismo le responde Gedeón, fíjense. Y cómo Dios utiliza instrumentos imperfectos. En la Biblia no es una compilación de hombres perfectos, ni de mujeres perfectas. Sí, estamos escuchando los devocionales y nos está hablando Elí de Rahab, una prostituta que está en la genealogía de Cristo. Fíjense nada más qué tan grande es la gracia de Dios, que la sacó de donde estaba y le dio salvación y la plasmó en su palabra eterna. Fíjense nada más qué interesante. Y acá es lo mismo, Gedeón no es perfecto. Gedeón reclama. Y Gedeón le dice, ay Dios mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Bien humanote, ¿verdad? Nos identificamos con Gedeón, sí, ¿verdad? Porque cuando estamos en las desgracias, ¿qué decimos? ¿Por qué? Ay, ¿por qué, Dios mío? Sí, siempre decimos esto. ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Y qué le dice el ángel de Jehová? Lo confronta y le dice, pues es que tú no sabes, es que no te has enterado, es que pregúntale a los mayores. No lo confronta, lo invita, lo exhorta. Fíjense cómo nos enseña, cómo debemos evangelizar, hermanos. Y mirándole Jehová le dijo, y fíjense, dice la palabra de Dios, mirándole Jehová. Por eso decimos que es Cristo preencarnado, no cualquier ángel. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y dice, una pregunta retórica. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Es decir, ve, yo te estoy mandando. El ángel de Jehová. Jehová mismo le está diciendo, ¿no te estoy mandando yo? Pues ve, ándeles. ¿Y se acuerdan qué contestó Moisés cuando le dijo Jehová que iba a ser el libertador? Dijo, no, pues yo no, ni sé hablar, soy tartamudo. Gedeón hace lo mismo. Y le pregunta esto, les digo bien humanote, y tenemos que identificarnos, Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? ¿Sí? La que sigue, Héctor. Y le dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, somos pobres y yo todavía dentro de los pobres, todavía el peor, el más chiquito, el menos posible como líder. Y Jehová le dice una cosa preciosa, ciertamente yo estaré contigo.
¿Se dan cuenta cómo se liga con la lección? Sí, yo soy nada, yo soy débil, yo soy lo peor, no tengo recursos, no tengo manera de hacerlo, pero yo estaré contigo, le responde el ángel de Jehová. Y todo cambia cuando Dios está en nuestra vida, todo cambia. Y le dice, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y no pude dejar de pensar cuando escuché esto, escuché leyendo, pero cómo Dios nos habla, ¿no? Nos habla. Y ya vino Jesús, murió crucificado, resucitó, y estando resucitado les dice a los discípulos las mismas palabras en la gran comisión. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así acaba el Evangelio de Mateo. Así acaba. Está prometiendo, yo voy a estar contigo. Y por eso decimos, con Cristo somos más que vencedores, porque está con nosotros, no por nosotros. Y así que Gedeón le creyó. Va y destruye el altar a Baal. Va y destruye un ídolo a una diosa de la fertilidad, Acera. ¿Y cómo creen que responde su pueblo? ¿Quién destruyó esto? No, pues vamos a matarle. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. ¿Y quién responde? ¿Quién sale a defender con palabras a su hijo, a Gedeón? El papá. El papá. Les dice, si Baal, Joás, su padre, lo defendió y le dice, si Baal es Dios, que se defienda solo. ¿O ustedes van a defenderlo? Porque si ustedes lo defienden, hoy van a morir. Con esa sentencia dicen, no, pues nos hacemos un ladito y a ver quién defiende a Baal. Pero el altar estaba destruido. Y nos dicen que el nombre tiene que ver mucho con la personalidad. Así que a Gedeón le pusieron a partir de entonces Jerobal, que quiere decir contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Fíjense qué bonito que pudiera tener un apodo así de decir, no, pues cambió tanto que ahora es el que está contendiendo contra los dioses falsos. Es lo que le están diciendo, ¿no? A Gedeón, de quererlo matar, ahora le dicen, pues él es el que tiene que estar haciendo esto. En ese contexto, fíjense, se unen la nación de Madián, la de Amelec y otras naciones para pelear contra Israel. Se habla de aproximadamente 120,000 soldados, carros de hierro, innumerables camellos, asnos, caballos. O sea, una fuerza grandísima, ¿no? Y así en ese contexto se le manifiesta a Dios y le dices, pues es que solo a Dios la honra y la gloria. Jehová le dice, fíjense a ustedes, sale Gedeón con una fuerza de aproximadamente 32,000 soldados. 120,000 de aquel lado y acá 32,000. ¿Qué nos dice la lógica de la guerra? No, pues consigue refuerzos, es 4-1. Y tienen más. Y están acampando y tienen más caballos de hierro, porque a ti tus asnos y te los dilapidan cada que vienen. La lógica de la guerra, la lógica humana, la lógica del mundo, te van a vencer. ¿Y qué le dice Dios a Gedeón? El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Así que dice, son muchos, son muchísimos, 32,000, son un montón. No vayan a decir que fue por ustedes mismos. ¿Cómo se parece en ese contexto a lo que estamos viviendo en la actualidad, verdad? No vayan a decir que fue por su fuerza, no vayan a decir que fue por su sabiduría, no vayan a decir que fue por su habilidad. No, son muchos. Y les dicen, diles que quien tenga miedo y se estremezca, que madrugue y devuélvase hasta el monte de Galaad. Es decir, van a la guerra, van a pelear. ¿Habrá alguien que no tenga miedo? Pues yo creo que todos tienen miedo. Y Gedeón que les dice, oiga, quien tenga mucho miedo, mejor regrésense. Y se van 22,000.
Y entonces vean la proporción, eran 4-1. Ahora son 120,000 contra 10,000. Totalmente en contra de la lógica de Sun Tzu, ¿verdad? Del arte de la guerra. Quedan 10,000. ¿Y qué le dice Jehová a Gedeón? No, todavía son muchos. Todavía son muchos. Llévatelos a las aguas y ahí los probaré. Vamos a la que sigue. Ay, que están ahí, está bien. Todavía son demasiados. Hazlos descender a las aguas y yo los probaré. Sí, yo los probaré. Déjenme lo ubico. Vaya contigo, irá, y los que no irán. ¿Sí? Es una cosa que no se entiende bien. Les dice a aquellos que lleven el agua a su mano, aquel que no se agachó, ¿sí? Decían que era por temor de que lo fueran a golpear, y que los fueran a atacar en ese momento en que están susceptibles tomando agua. Entonces medio se agachaban y jalaban el agua con la mano. Otros, muy confiadotes, se hincaban para beber directamente ahí. ¿Cómo está el asunto? ¿Quién sabe? Pero Jehová es el que dijo, estos se quedan y estos se van. Él es el que decidió. ¿Cuántos creen que quedaron? 300. 300 hombres. Y hay una enseñanza falsa que dicen los 300 valientes de Gedeón quieren empoderar al ser humano. No, a lo mejor eran los más insensatos, aquellos que habían temido decir que tenían miedo, no sé si me explique. ¿Sí? Aquellos que a lo mejor eran los más desconfiados, aquellos que tenían más miedo, aquellos que eran los más débiles, aquellos que eran los más insensatos, pero que tuvieron la posibilidad de obedecer a Dios. 300 contra 120,000. 300 contra 120,000. Pero les dice Jehová, con esos 300 que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y los madianitas, los amalacitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Porque decimos, bueno, a lo mejor no eran los más valientes, sino los más insensatos. Porque si siendo 32,000 da miedo, 300 contra 120,000, Dios mío, da pánico. Pero, ¿qué tuvieron de ventaja? La posibilidad de decidir obedecer al Señor. La posibilidad de creer en el Señor. La posibilidad de decir, contra toda lógica humana, voy a actuar porque el Señor me lo manda. Fíjense, contra toda lógica. Iban, según la lógica del arte de la guerra, a ser masacrados. Y luego, ¿qué creen? Otra insensatez, según los ojos del arte de la guerra. No tenían las mejores armas. No iban con las mejores armas. ¿Con qué fueron armados? Por eso la imagen de abajo. Con trompetas y con cántaros. Trompetas y cántaros. Y las espadas. Y las espadas, apá. Y las lanzas, apá. Y todo el hierro. Y todas las armas. Espadas y cántaros. Eso es lo que llevaban en la mano. ¿Sí? ¿Y qué les dijo Gedeón? A estos 300 los dividió en 3 escuadrones de 100 cada uno. Y les dijo, van a tocar la trompeta, van a llevar los cántaros con teas encendidas, cántaros vacíos, y van a gritar por Jehová y por Gedeón. Y entonces van a generar, al romper los cántaros, el grito y las trompetas, pánico. Ya había tenido un sueño de los madianitas, ya había tenido un sueño uno, y Gedeón, que los fue a espiar, escuchó cuando estaban hablando, nos van a entregar, el Dios de ellos nos va a vencer. Así que, como dicen pueblo chico, chisme grande, se corrió la voz de que Jehová estaba con ellos, de que Jehová les iba a dar la victoria. Así que ahora pongámonos del lado de los madianitas, ¿sí? Sabiendo que iban a contender contra el Dios Todopoderoso. Saber que Dios estaba con el pueblo de Israel y saber que ellos iban a ser derrotados.
No necesitaron más que obedecer a Dios para vencerlos. Tocar las trompetas, romper los cántaros, encontrar las teas, y aquellos se armó el merequetengue, se armó el lío, salieron despavoridos, ¿sí? Corriendo. Y fue tal el pánico que tuvieron que empuñaron la espada uno contra el otro. Yo me imagino que déjame pasar, pues yo quiero también irme. Empezaron a pelear entre ellos, espada con espada. Y ese ejército tan grande de 120,000 personas fue vencido por Dios, utilizando 300 insensatos, nada más. No los más valientes, 300 hombres igual de temerosos, de falibles, de miedosos que nosotros. Así que eso nos da esperanza, nos puede usar Dios. Vamos a las 10 enseñanzas, son rápidas. Dice 10, no, son un chorro, no, espérense, van rápidas, porque todo les dije va a ser una relatoría para dar el contexto, y entonces ahora sí podemos entender qué es lo que Dios nos quería mostrar con este pasaje. ¿Qué es lo que Dios nos quería mostrar? Y aquí es donde también encajamos esto con el contexto del Día de las Madres. Porque ¿qué hace una madre por sus hijos? ¿Los rechaza? Podrán ser los peores, pero ora por ellos, vive por ellos. Los recoge cuando se caen, los consuela cuando necesitan consuelo. ¿Sí? Es lo que hace una madre por los hijos. Y es lo que está haciendo, como si fuera la gallina, los polluelos, Dios con este pueblo maltratado, con este pueblo saqueado, con este pueblo agraviado, es lo que está haciendo Dios. Así que vamos a alejarnos de Dios. Primera enseñanza, alejarnos de Dios nos acerca a los infortunios. Les he platicado, pero no sé si ustedes ya le escucharon, hermanitos, don José, hermanita Mar, los tacos del tizoncito en la Ciudad de México. Sí saben cómo iniciaron los tacos del tizoncito. Ahora ya tienen restaurante, pero los tacos del tizoncito eran un puestito así chiquito y ponían el trompo así y la piña allá. Y entonces llegaba uno, oiga, quiero tacos, le daban uno su plato y arrimarse al taquero, arrimarse al taquero. Entonces el taquero con una habilidad así cortaba la carne, llenaba rápido, la piña así, la cachaba por acá. Y mientras uno estuviera al alcance del taquero, le iban a llegar tacos. Sí, porque hacía tacos como no tienen ustedes idea. No tienen ustedes idea, pero así, pum, llenísimo. 5 vas, en 3 minutos le daba los 5 tacos. Con piñas, cachada, además, y hasta por acá atrás le hacía. Sí, era bárbaro. Para recibir la bendición del taquero, necesitábamos estar cerca del taquero. Porque lo único que hacía era esto. Cuando uno dejaba de querer ya no comer, se alejaba del taquero. ¿Y saben cómo pagaba uno? Le contaban uno los papelitos. Con Dios nos sucede lo mismo. Si queremos recibir su bendición, necesitamos estar cerca de Él. En cuanto nos alejamos, ¿sí? Vamos a acercarnos a los infortunios. Sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Dios nos da el sol para todos, conversos e inconversos. Nos da los amaneceres o los atardeceres bellos con esos tonos iguales para todos. Pero hay quien ve la maravilla de Dios en la creación y hay quien no ve lo que hay en el trasfondo y se priva de las bendiciones. Dios no elige, es una decisión nuestra. Acercarnos a Dios o acercarnos a los infortunios. Y acá el pueblo que estaba alejado de Dios, caído en el infortunio, clamó a Dios y Dios le respondió, como nos puede responder ahora, cuando estamos caídos, cuando estamos dolidos, cuando tenemos problemas, cuando estamos en el fondo del hoyo. Si clamamos a Dios, sepamos que tenemos un Dios que nos va a responder. Y acerquémonos para gozar a plenitud de su gracia. ¿Ok? Segundo, los problemas y las dificultades son pruebas.
¿Sí? Son pruebas. Allí están. Y también podemos tener maneras de responder. ¿Pasamos la prueba o nos seguimos encajando las espinas en el costado? Dios permitió que esos pueblos vivieran ahí, y lo dice su palabra, para que los sometieran a prueba a su pueblo. Ante los problemas, las dificultades, podemos responder de dos maneras: o blasfemamos y nos alejamos, o nos postramos y peleamos de rodillas, poniéndonos en las manos de Él, porque son pruebas. Me encanta cómo lo dice Elí. Bendiciones disfrazadas, le dice, ¿verdad? Bendiciones disfrazadas. Así son las pruebas, así son las dificultades, y tenemos posibilidad de escoger también de qué manera queremos pasar la prueba. ¿Nos encajamos más las espinas en el costado o de verdad postramos nuestra vida ante Dios? Sí, mamá gallina ya está, pero luego el pollito es necio y no se quiere meter bajo el ala protectora de mamá gallina. ¿Sí entendemos? Y a veces por necedad no recibimos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tercero, Dios pone gente que nos acerque, ahí está mal, me fue dedazo, perdón, a Él, si escuchamos y podemos recibir bendiciones. Dios siempre ha utilizado gente. Decíamos aquí en este contexto, pone caudillos, pone líderes, pone jueces. Cuando la gente los escucha, se acerca a Dios. Cuando la gente los rechaza, se aleja de Dios. Así que en la actualidad existe lo mismo. Y en este libro tenemos una muestra hermosa de lo que es el papel de la mujer en esto. Tenemos a Débora. Débora era profetisa, Dios hablaba a través de su boca. Eso es ser profetisa en ese tiempo. Ahora ya no hay profetas, está todo en la palabra de Dios, ¿sí? Pero en ese tiempo utilizaba a hombres y mujeres para dar a conocer lo que era su voluntad. Y Débora fue una profetisa. Y Débora fue con los hombres y le dijo, oye, vamos a pelear. Y le dijo, sí, pero ven tú conmigo, ¿no? Y le dijo Débora, sí voy. Aunque no va a ser muy glorioso para ti que digan que quien lideró fue una mujer, pero voy. Y hay un capítulo completo del cántico que hace Débora, alabando a Dios por la victoria. Así que es una invitación, mis hermanas, ¿sí? Para tener una participación activa en la evangelización y en los trabajos de la iglesia. Dios las quiere usar como usó a Débora, ¿sí? Como usó a Débora. Y les digo, hay cánticos interesantes, hermosos, ¿sí? María tuvo un cántico interesante, ¿verdad? También hermoso. Cuando su embarazo, cuando ya venía Jesús en camino, Débora aquí lo mismo, está utilizando mujeres al igual que hombres para que su palabra y su reino sea extendido. ¿Qué otra cosa? Dudar es humano, mis hermanos, dudar es humano. No lo plasmé, pero sí se los explico ahora, ¿sí? Dudar es humano. Hay dudas. Gedeón, ¿qué creen que hizo? Oiga, si de veras viene de parte de Jehová, voy a poner una salea de borrego, ¿sí? Un vellón, lo voy a poner allá afuera, ¿sí? Y si mañana amanece todo seco y el vellón con rocío, es que sí viene de Dios. Ah, bueno, sí, y hace el milagro. Ah, bueno, pero todavía tengo dudas. Ahora que sea al revés, ¿no? Que el vellón aparezca seco y todo lo demás con rocío. ¿Y qué cree que hizo el ángel de Jehová? Cristo mismo. Le resolvió sus dudas. Lo complació. Lo mismo nos puede suceder ahora, mis hermanos. Podemos tener dudas. Somos humanos, es válido. Pero ¿quién tiene la respuesta? Dios, Cristo mismo.
No voy a buscar la respuesta en otro lado en donde me voy a perder. No voy a buscar la respuesta en otro lado en donde me van a desviar. ¿Tengo dudas? Me voy a la fuente de la sabiduría, que es Cristo mismo. ¿Sí? Y me va a responder. Yo me imagino al ángel de Jehová diciendo, ay, Gedeón, bueno, lo voy a complacer, con tal de que me obedezca, como lo hacen las mamás en la actualidad. ¿Sí se dan cuenta? Y a veces fallamos y ahí está la mamá, ahí está bendiciendo. Y te voy a poner a prueba, sí, y responde de una manera y, no, pues ahora esto, pues y ahí va y responde. Así que si tenemos dudas es humano, no nos sintamos mal. Está Gedeón ahí para toda la eternidad en la palabra de Dios, lo usó Dios y era un hombre que dudó. Pero ¿saben qué también era? Un hombre que tenía la humildad de saber que no era por él, sino por la gracia de Dios que iban a tener la victoria. Y eso sí lo tenemos que aprender de Gedeón. Quinto, la conciencia de quién somos y de quién es Dios nos permite la actitud correcta, que es este punto que yo les decía. La humildad. Gedeón dijo, pues yo no tengo nada, mi familia es pobre, yo soy el más chico, no tengo nada. Pero si tú estás conmigo, entonces tengo seguridad de la victoria. ¿Sí se dan cuenta? No es empoderarnos, como dicen ahora, no es en tu boca hay poder, no, en mi boca el único poder que tengo es de reconocer que tú sí tienes poder. Es lo único, ¿sí? De reconocerme falible, que fallo, que soy un vaso de barro, que soy imperfecto, que estoy en un proceso de perfección y de santificación, pero que estoy años luz, ¿sí? Y entonces en esa actitud correcta de decir, yo mermo para que tú crezcas en mí, es que podemos acercarnos correctamente a Dios. Fíjense todo lo que nos va diciendo este pasaje de aplicación práctica para nuestra vida en el hoy, en el aquí y en la ahora. Pásame la que sigue, Héctor. La otra cosa, fíjense, cómo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, saber que Dios tiene el control, que Dios está en perfecto manejo de las cosas, que las dificultades, las pruebas son eso, pruebas, que la posibilidad de responder positivamente para Dios le va a alegrar, así como podemos contristar al Espíritu Santo. Yo me imagino cuando estamos ante una prueba severa, cuando tenemos una pérdida en la familia, cuando tenemos, no sé, un cambio, una pérdida del trabajo, una pérdida de una extremidad, una pérdida de un estado de salud, podemos tener la actitud correcta de decir, sí, Señor, tú estás al control. Esta prueba me da la posibilidad de responder como humano y me pierdo, o de responder como hijo tuyo y saber que voy a estar bajo tu protección, como lo haría alguna madre. Fíjense qué hermoso. La otra, no nos jactemos de los logros, no nos jactemos de los logros. Así como estoy hablando de cuando estamos caídos, cuando estamos en bonanza, cuando estamos bien, cuando estamos arriba, es bien común que nos alejemos de Dios. ¿Tienen algo que agradecer? Y no, pues no. Es por mí, yo le eché ganas, yo me esforcé, y lo escuchamos, y a veces con buen ánimo la gente dice, es que te lo mereces, qué bueno, disfrútalo porque te lo mereces. ¿Sí lo han escuchado? Pues no merecemos nada, somos pecadores, ¿qué merecíamos? Estar nosotros en la cruz del Calvario. Pero alguien ya pagó por eso. Entonces no merecemos nada, no tenemos nada de qué jactarnos, ni de lo que hemos logrado, ni lo que hemos alcanzado, ni lo que hemos tenido, lo que hemos perdido. Todo es por la gracia de Dios, por la honra de Dios. Y cuando eso lo tenemos dentro de nuestra vida, nos es fácil desprendernos de las cosas. Cuando ponemos nuestros anhelos, nuestros afanes en las cosas del mundo, nos anclan. Cuando por alguna razón se va, les digo, un familiar, un trabajo, una escuela, una relación, un estado de salud, una parte misma de nuestros cuerpos, ¿sí? Tenemos esa posibilidad.
arriba o abajo, Dios tiene el control de todo, y no debemos de jactarnos tampoco. Después, no reneguemos de los problemas, allí están, por algo Dios quiso que estuvieran, allí están las dificultades, pensemos que son pruebas, pensemos que Dios quiere que mostremos algo ante Él, y pensemos que Dios como Padre, o en este caso como una madre amorosa, está también pensando en que le va a dar gusto cuando respondemos de la manera en que Él quiere, en que su voluntad está en su palabra. Si ante la prueba y la dificultad no renegamos, sino oramos, va a estar gustoso y más fácilmente nos va a responder. Y no pensemos que nos va a responder como queremos, nos va a responder como es su voluntad, ¿sí? Como es su voluntad. Y aquí me acuerdo otra vez, creo que ese tampoco lo han escuchado, de aquel doctor Frangiuti, se apellidaba, que en el quirófano le decía a la instrumentista: señorita, páseme lo que necesito, no lo que le estoy pidiendo. ¿Sí me explico? Allá la instrumentista, porque de un martillo y... no, el martillo no, era tal otra cosa. Si la señorita estaba atenta al tiempo quirúrgico y lo que necesitaba el cirujano, por eso Frangiuti le decía: páseme lo que necesito, no lo que le estoy pidiendo. Y es que a veces le pedimos a Dios cosas que no son para nuestro beneficio. Entonces oremos pidiendo lo que necesitamos según su visión y su sabiduría, y no lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Ok? La sabiduría de Dios, entonces, mis hermanos, ya la novena, es infinitamente superior. A veces no alcanzamos a entender el porqué de las cosas. Tenemos el panorama chiquito, así, de lo que tenemos enfrente en el tiempo y en el lugar, pero Él tiene el panorama completo. Él sabe lo que ocurrió y sabe lo que va a ocurrir. Y Él sabe las circunstancias, y Él sabe las cosas, y Él sabe los resultados. Su sabiduría es infinitamente superior. No podemos igualarnos ni a una parte infinitesimal de eso. Cuando cobramos conciencia de eso, al orar le podemos decir: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Ya no preguntamos por qué, sino ayúdame a entender tu voluntad. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres bendecir a través de esta prueba, de esta dificultad, de esta circunstancia? Y entonces sí, los problemas no se van a ver así grandotes. No se van a ver los 120,000 enfrente y nosotros los 300. Insensatos, ¿no? Los vamos a ver bajo la perspectiva de Dios con nosotros. Y finalmente, ¿de qué trata todo esto? Y por eso les digo que ha sido predicado mal en muchos lados. Y lo puede uno buscar imágenes, y Gedeón y los 300, y aparecen imágenes así de los 300 valientes, los 300 más grandes. No es eso lo que Dios nos quiere mostrar. Lo que Dios nos quiere mostrar es eso, que es Él el que da victoria. Él es el que merece la honra y la gloria. No nosotros, ningún ser humano, ninguna persona, sino es Él. Y cuando hay victorias en la vida, sepamos que vienen de Él, no de nosotros, sino de Él. Así que con estas 10 enseñanzas prácticas, decimos, ¿cómo se parece verdaderamente el amor que nos tiene Dios, el amor que nos tiene Cristo, al amor de una madre? Una madre no abandona, una madre ama a pesar de lo que el hijo o hija es. Una madre ama deseando siempre el bien para el hijo o la hija. Una madre entrega su vida para los otros, como lo hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Así que podemos entender esto. Tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre que nos ama como nos puede amar padre y madre juntos y a la vez. Y está con nosotros. Y todo está bajo su mano y bajo su control. Y todas las bendiciones debemos de verlas para su honra y para su gloria. Y ahora sí podemos entender el pasaje. Pasa la que sigue. Ahora sí podemos entender el pasaje, ¿verdad? Ahora sí podemos decir, son demasiados, no son con los valores del mundo. El arte de la guerra para él le hizo así,
no sirve. Es mi sabiduría, mi fuerza y mi poder. ¿Cuál es el desafío, mis hermanos? ¿Cuál es el desafío? Confiar plenamente en Él. Vino por nosotros. Fíjense cómo es cíclico. Pueblo se aleja, pueblo regresa. Pueblo se aleja, pueblo regresa. Profetas que llegan, profetas que son rechazados. ¿Sí? Y Él cíclicamente estaba bendiciendo a su pueblo y dejando solo que pasara las pruebas cuando ellos se alejaban. ¿Hasta qué? Hasta que yo creo que dijo, estos no pueden por sí mismos. Voy a mandar a mi hijo para que se encarne. No van a venir solos hacia mí. Voy a mandar por ellos. Voy a ir por ellos. Por eso se encarna nuestro Dios. Por eso viene susceptible y débil, ¿sí? Para crecer y mostrarnos su gloria, mostrarnos su entrega, mostrarnos su amor, mostrarnos su gracia y su misericordia infinita, y entonces sí, tener un camino claro y certero. Pero necesitamos confiar plenamente en Él. Es difícil esa lucha, sí. Debemos de mermar para que Él crezca. Debemos de dejar que Él gobierne nuestra vida. Es infinita su misericordia, infinita su amor, y debemos de apegarnos a eso. Es difícil, bien difícil, mis hermanos, bien difícil de decir, no soy yo, voy a dejar que alguien más gobierne mi vida. Es difícil porque es una lucha entre mi ego y Dios. ¿Y qué creen? Siempre va a vencer Dios. Pero cuando Él vence, no nos humilla como en una derrota deportiva, ¿no? Que el vencedor humilla al derrotado. Cuando vencemos nuestro ego y Él vence nuestro ego, nos invita a la victoria. Nos invita y nos hace partícipes de su gracia, de su misericordia, de su amor por el que Él vino por nosotros. El desafío es confiar a plenitud. Está bien grande, pero ahí les dejo plasmado esto. Y les pido una cosa, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Esta semana, aunque no la compartan con nadie, esta semana, plásmenlo por escrito. ¿Cuáles son las pruebas que están pasando? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Y qué esperan de Dios para esas pruebas y esas dificultades? Porque Dios les va a compartir de su victoria. Él venció a la muerte, vino por nosotros y está con nosotros como dice su palabra. ¿Lo creemos, mis hermanos? Amén, amén. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, Señor. Es hermosa, es preciosa irla estudiando, irla comprendiendo, irla entendiendo, más allá que la lectura de corrido, Padre bendito, sino ir buscando qué es lo que tú nos quieres decir, qué es lo que tú nos quieres enseñar a través de esto. Es hermoso, Padre bendito, te pedimos que nos bendigas en esta semana que está iniciando, Padre bendito, que no te alejes de nosotros y que tampoco permitas que nuestro corazón se aleje de ti, Padre bendito, sino que nos postremos y confiemos a plenitud en ti, Padre bendito. Has usado seres humanos para llevarnos a ti, en la mayoría de las veces y en la mayoría de las casas son las mujeres las que dan esta enseñanza a los hijos. Permite, Padre bendito, que sean usadas también. Bendícelas en este festejo del 10 de mayo. Padre bendito, sé con ella y sabemos que las utilizas para bendición de las generaciones que vienen, Padre bendito. Te lo pedimos, te rogamos que seas con nosotros en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sexto lema: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Josué 24. Pues llevémonos la tarea del desafío, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde.